Ella entró en esa suite solo para limpiar. Él creyó saber exactamente quién era ella, pero en un instante, una mirada, un silencio tenso, algo cambió. Lo que comenzó como un malentendido casi imperdonable, se transformaría en un vínculo imposible de negar. Ella no lo imaginaba, él no estaba preparado, y ninguno de los dos saldría de allí con el corazón intacto. El amanecer en Madrid siempre tenía ese tono dorado que parecía bendecir hasta los rincones más modestos de la ciudad. Clara Navarro observaba los primeros rayos de sol filtrarse por la pequeña ventana de su habitación, mientras repasaba mentalmente los procedimientos quirúrgicos que debería explicar en su entrevista. Sus dedos, finos y ágiles, perfectos para la cirugía que soñaba realizar algún día, pasaban nerviosos las páginas gastadas de sus apuntes. A sus 24 años, Clara había construido su vida alrededor de una promesa: convertirse en la mejor cirujana cardíaca pediátrica que el Hospital Universitario Gregorio Marañón hubiera visto jamás. No era solo un sueño profesional, era una deuda con el pasado, con aquel hermano que no pudo ser salvado por falta de especialistas. «Clara, el desayuno está listo, cariño». La voz cálida de tía Lucía resonó desde la cocina. El pequeño apartamento en Carabanchel olía a café recién hecho y tostadas. Lucía, con su uniforme impecablemente planchado del Gran Palacio Real, servía zumo de naranja en 2 vasos desiguales. Sus manos, curtidas por años de trabajo duro, se movían con la precisión de quien ha convertido el servicio en un arte. «Tienes que comer bien. La semana que viene es tu gran oportunidad», dijo Lucía, con ese orgullo maternal que había adoptado desde que los padres de Clara fallecieron. «No puedo creer que esté tan cerca, tía», respondió Clara, mordisqueando distraídamente una tostada. «Si consigo esa beca, podríamos incluso mudarnos a un lugar mejor». Lucía sonrió con ternura mientras observaba a su sobrina. La había criado desde los 12 años, cuando aquel terrible accidente la dejó huérfana. Clara era el vivo retrato de su hermana. Los mismos ojos color avellana que parecían cambiar con la luz, el mismo cabello castaño ondulado que se negaba a ser domado, y sobre todo, la misma determinación inquebrantable. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Este es nuestro hogar y no necesitamos nada más, respondió Lucía, aunque ambas sabían que las goteras del techo y la calefacción intermitente contaban otra historia. Clara terminó su desayuno y abrazó a su tía antes de salir hacia la Facultad de Medicina. La rutina era siempre la misma: clases por la mañana, prácticas en el hospital por la tarde y luego su trabajo de medio tiempo en la biblioteca médica, catalogando artículos hasta bien entrada la noche. Cada minuto de su día estaba meticulosamente planificado en función de su objetivo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia pero en la misma ciudad, Alejandro Ruiz de la Vega contemplaba Madrid desde el ventanal de su ático en la Torre Cepsa. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico que revolucionó la telemedicina en Europa. Su rostro, marcado por líneas de expresión que delataban noches sin dormir dedicadas al trabajo, raramente mostraba emoción alguna. «Los documentos para la gala del festival están listos, señor Ruiz», anunció su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. «El Gran Palacio Real ha confirmado que la suite imperial estará preparada para su llegada mañana». Alejandro asintió sin apartar la mirada del horizonte de Madrid. Detestaba estos eventos sociales, pero eran necesarios. Su última plataforma de diagnóstico remoto necesitaba financiación para expandirse a zonas rurales, y el Festival Internacional de Cine de Madrid reuniría a potenciales inversores. «Confirma que quiero total privacidad, nada de sorpresas del hotel como la última vez», ordenó con voz serena pero firme. La soledad era su única compañera constante. Había aprendido a desconfiar de las intenciones de quienes se acercaban a él, especialmente desde que su fortuna apareció en las listas de Forbes. Las relaciones humanas genuinas se habían convertido en un lujo que no podía permitirse, no después de tantas decepciones. Aquella tarde, el destino comenzó a entretejer los hilos de estas dos vidas aparentemente incompatibles.
Lucía, mientras limpiaba meticulosamente uno de los salones del gran palacio real, sufrió una caída que resonó en todo el vestíbulo. El diagnóstico fue rápido: ruptura de ligamentos del tobillo, reposo absoluto durante al menos 3 semanas. «No puedo perder este trabajo, Clara», susurró entre lágrimas cuando su sobrina llegó al hospital. «Es todo lo que tenemos». Clara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. La entrevista para la beca estaba a solo días de distancia, pero la mirada desesperada de su tía no dejaba lugar a dudas. «Hablaré con tu supervisor. Te sustituiré hasta que te recuperes», respondió, sintiendo cómo sus propios sueños tendrían que esperar. Esa noche, mientras ajustaba el uniforme de camarera de piso que le quedaba ligeramente grande, Clara no podía imaginar que el destino la llevaría directamente a la suite imperial, donde un error de comunicación la pondría cara a cara con Alejandro Ruiz de la Vega en circunstancias que cambiarían el curso de ambas vidas para siempre. El gran palacio real resplandecía aquella noche como un gigante de cristal y mármol en el corazón de Madrid. Las fotografías de celebridades desfilando por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine inundaban las redes sociales, mientras Clara, con el uniforme de camarera de pisos de su tía, recibía instrucciones del jefe de personal. «La suite imperial debe estar impecable», enfatizó el hombre, escrutando a Clara con desconfianza. «El señor Ruiz de la Vega es uno de nuestros clientes más importantes. Tiene fama de ser exigente». Clara asintió, memorizando cada detalle del protocolo. Sus manos temblaban ligeramente mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos alfombrados. El cansancio pesaba en sus párpados. Había estudiado hasta el amanecer para su entrevista y ahora debía enfrentarse a un turno de 12 horas. La suite imperial ocupaba toda la última planta del hotel. Clara quedó momentáneamente sin aliento ante la opulencia del lugar. Techos artesonados, mobiliario de época restaurado con precisión milimétrica, ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid iluminada. Un mundo completamente ajeno al suyo. Con meticulosidad heredada de su tía, Clara comenzó a trabajar. Limpió cada superficie, cambió la ropa de cama con sábanas de hilo egipcio, repuso amenities de marcas exclusivas. Al llegar a la magnífica chimenea de mármol, notó que necesitaba un repaso especial. Se arrodilló para limpiar el interior, sus pensamientos divididos entre fórmulas médicas y la preocupación por su tía convaleciente. El clic de la puerta al abrirse la sorprendió. Según el itinerario, el señor Ruiz de la Vega no debería llegar hasta 2 horas más tarde, después de una cena de gala. «Pueden retirarse», ordenó una voz masculina profunda en el vestíbulo. Clara escuchó pasos aproximándose a la sala principal, donde ella se encontraba. Intentó incorporarse rápidamente, pero el cansancio la traicionó y tropezó, quedando en una posición comprometedora justo cuando Alejandro Ruiz de la Vega entraba en la habitación. Alto, de hombros anchos enfundados en un traje hecho a medida, Alejandro la observó con una mezcla de sorpresa e irritación. Sus ojos, de un gris intenso que recordaba a las tormentas de invierno, la estudiaron de arriba a abajo. «No solicité compañía esta noche», dijo con frialdad, aflojándose la corbata mientras dejaba su teléfono sobre una mesa de caoba. «Puede retirarse». Clara se quedó paralizada, sin comprender el comentario. Luego, como un rayo de claridad dolorosa, entendió la implicación. El calor subió por sus mejillas mientras se ponía de pie con toda la dignidad que pudo reunir. «Discúlpeme, señor, pero creo que me ha confundido», respondió con voz temblorosa de indignación. «Soy personal de limpieza. No lo que usted sugiere». Alejandro alzó una ceja, escéptico. Había visto demasiadas estrategias de acercamiento en su vida para creer en coincidencias. «Entonces explíqueme qué hace una mujer joven, claramente no el personal habitual, en mi suite a estas horas», cuestionó cruzando los brazos. Clara sintió una mezcla explosiva de vergüenza y rabia. Toda la frustración acumulada por días de estudio, la preocupación por su tía, el cansancio de malabarismos constantes entre trabajo y estudios, cristalizó en ese momento. «Estoy sustituyendo a mi tía, que se lesionó ayer», explicó con voz firme, irguiéndose cuán alta era, aunque apenas llegaba al hombro de Alejandro.
Soy estudiante de medicina, señor Ruiz, no una acompañante, y le agradecería que no confunda la necesidad de trabajar honradamente con otra cosa. Algo en la sinceridad cruda de su mirada hizo que Alejandro retrocediera mentalmente. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tal franqueza. Su mundo estaba poblado de personas que asentían a todo, que reían sus bromas por compromiso, que ocultaban sus verdaderas intenciones tras sonrisas calculadas. «Le ofrezco mis disculpas», dijo finalmente, aunque su tono seguía siendo distante. «Ha sido un malentendido». Clara recogió sus utensilios de limpieza con movimientos precisos. Su rostro ardía de indignación contenida. «He terminado con la habitación. Todo está en orden», respondió profesionalmente, aunque su voz temblaba ligeramente. «Si me disculpa, tengo otras tareas pendientes». Alejandro la observó dirigirse hacia la puerta con paso decidido. Había algo en aquella joven que lo intrigaba. Quizás la forma en que sus ojos avellana lo habían desafiado sin temor, o la manera en que su barbilla se elevaba con un orgullo que él había olvidado que podía existir sin dinero o poder. «Espere», dijo casi sin pensar. «No me ha dicho su nombre». Clara se detuvo en el umbral de la puerta. Por un instante consideró ignorar la petición, pero años de necesidad le habían enseñado que no podía permitirse el lujo de perder un empleo, ni siquiera uno temporal. «Clara Navarro», respondió sin volverse. Cuando la puerta se cerró tras ella, Alejandro permaneció inmóvil, contemplando el espacio vacío que había dejado. Por primera vez en años, se sentía desconcertado. La imagen de aquellos ojos indignados, llenos de fuego y dignidad, había agrietado momentáneamente la coraza con la que se protegía del mundo. Esa noche, en extremos opuestos de Madrid, dos personas no pudieron conciliar el sueño. Clara, recostada en su cama estrecha, repasaba mentalmente su reacción, temiendo haber comprometido el trabajo de su tía. Alejandro, rodeado de lujo en su suite solitaria, se sorprendió a sí mismo buscando información sobre Clara Navarro en Internet, movido por una curiosidad que no podía explicar racionalmente. Lo que ninguno sabía era que aquel desafortunado encuentro había plantado una semilla que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. La luz pálida del amanecer se filtraba por las persianas desvencijadas cuando Clara despertó sobresaltada. Había dormido apenas 3 horas después de su turno en el hotel. Sus ojos ardían mientras repasaba sus notas para la entrevista que tendría esa tarde. La bolsa del Hospital Gregorio Marañón representaba todo lo que había soñado desde que decidió estudiar medicina. «¿Cómo te fue anoche, cariño?», preguntó tía Lucía desde su cama, donde reposaba con el tobillo elevado. Clara dudó antes de responder. «Todo bien, solo cansada», mintió, decidiendo no preocupar a su tía con el incidente de la suite imperial. La mañana transcurrió entre libros y apuntes desparramados por la mesa de la cocina. A mediodía, Clara visitó a su tía con un caldo casero antes de dirigirse al hospital para su entrevista. El metro iba atestado, como siempre a esa hora, pero Clara apenas notaba las incomodidades. Su mente estaba fija en las preguntas que podrían hacerle, en cómo explicaría su pasión por la cirugía cardíaca pediátrica. Mientras tanto, en las oficinas centrales del Grupo Ruiz de la Vega, Alejandro permanecía distante durante una reunión con sus ejecutivos. La imagen de aquella joven desafiándolo sin temor persistía en su mente, perturbadora como una nota discordante en una sinfonía perfecta. «Señor, ¿necesita algo más sobre la candidata Navarro?», preguntó su asistente discretamente al finalizar la reunión. El informe descansaba sobre su escritorio de caoba. Clara Navarro, 24 años, estudiante de medicina con calificaciones sobresalientes, huérfana desde los 12, criada por su tía Lucía Navarro, empleada del Gran Palacio Real durante 20 años, candidata a una prestigiosa beca en cirugía cardíaca pediátrica, hermano fallecido por cardiopatía congénita no tratada a tiempo. Este último dato resonó dentro de Alejandro como una campana. Su plataforma de telemedicina había nacido precisamente para conectar especialistas con zonas remotas, para evitar muertes prevenibles. «Cancela mis citas de esta tarde», ordenó repentinamente. El taxi dejó a Clara en Carabanchel poco después de las 8 de la noche.
Estaba exhausta pero satisfecha. La entrevista había ido bien, aunque tendría que esperar 2 semanas para conocer los resultados. Subía lentamente las escaleras del edificio gastado cuando una figura alta se materializó junto al portal. «Señorita Navarro». La voz profunda de Alejandro Ruiz de la Vega la dejó momentáneamente paralizada. Verlo allí, en su humilde barrio, con su abrigo de cashmere y zapatos italianos, parecía una alucinación provocada por el cansancio. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, sin ocultar su sorpresa y recelo. Alejandro avanzó un paso, incómodo por primera vez en años. No estaba acostumbrado a dar explicaciones. «Vengo a ofrecerle una disculpa formal por mi comportamiento inadecuado», dijo con voz mesurada, «y a proponerle algo que podría interesarle». Clara se tensó visiblemente. «No necesito su lástima, señor Ruiz». «No es lástima», replicó él con un destello de impaciencia. «Es una propuesta profesional. El Instituto Ruiz de la Vega ofrece becas para talentos excepcionales en medicina. Su expediente es impresionante». Los ojos de Clara se entrecerraron con suspicacia. «¿Ha investigado sobre mí? ¿Con qué derecho?». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. En la distancia, los ruidos del barrio continuaban. Risas de niños, televisores a todo volumen. La vida cotidiana que Alejandro había olvidado que existía. «Con ninguno», admitió finalmente. «Pero no podía sacar de mi mente la forma en que me habló. Nadie lo hace así». La sinceridad inesperada de esta confesión desarmó momentáneamente a Clara. «Escúcheme bien», dijo ella, recuperando su compostura. «Conseguiré esa beca por mis propios méritos. No quiero nada que venga de culpa o pena». Alejandro la observó, fascinado por esa determinación que había olvidado que podía existir sin el respaldo de una cuenta bancaria millonaria. «Al menos permítame invitarla a un café», propuso, sorprendiéndose a sí mismo. «Para hablar del proyecto de telemedicina en el que estamos trabajando. Podría interesarle como futura médica». Clara dudó, dividida entre la indignación y una curiosidad profesional que no podía negar. «Un café», accedió finalmente, «solo para hablar del proyecto. En el Café de Oriente, este viernes a las 5». Con un gesto de asentimiento, Alejandro se alejó hacia el coche de lujo que lo esperaba, dejando tras de sí un rastro de preguntas en la mente de Clara. ¿Por qué el hombre más poderoso del sector tecnológico médico se había tomado la molestia de buscarla? Y más inquietante aún, ¿por qué había aceptado encontrarse con él? Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Clara no podía imaginar que ese encuentro fortuito había puesto en marcha un engranaje que alteraría el curso de 2 vidas aparentemente incompatibles. El Café de Oriente, con sus ventanales que daban a la Plaza de Oriente y al Palacio Real, representaba un punto neutral, ni tan exclusivo como para intimidar a Clara, ni tan común como para que Alejandro se sintiera expuesto. Clara llegó 5 minutos antes de la hora acordada, ataviada con un sencillo vestido azul marino que había reservado para ocasiones especiales. Alejandro ya estaba allí, contemplando el bullicio de la plaza mientras removía distraídamente su café. Cuando sus miradas se cruzaron, algo imperceptible cambió en la atmósfera entre ellos. «Gracias por venir», dijo él poniéndose de pie con esa elegancia innata que solo otorgan años de poder. Clara tomó asiento frente a él, colocando deliberadamente su gastada cartera de estudiante sobre la mesa, como un recordatorio visual de la distancia que los separaba. «Sigo sin entender por qué estamos aquí», admitió con franqueza. Un camarero se acercó, y Clara pidió un café con leche. Cuando el hombre se retiró, Alejandro extrajo una tablet de su maletín de cuero. «Este es nuestro proyecto de telemedicina», comenzó pasándole el dispositivo. «Conecta a especialistas con hospitales rurales en tiempo real, permitiendo diagnósticos y asesoramiento en cirugías de emergencia». Clara deslizó el dedo sobre la pantalla, absorta. El sistema era revolucionario. Modelos 3D del corazón en tiempo real, análisis instantáneo de electrocardiogramas, protocolos de intervención paso a paso. «Esto podría haber salvado a mi hermano», murmuró sin pensar. La confesión quedó suspendida entre ellos. Alejandro la observó con intensidad renovada. «¿Qué le pasó a tu hermano?», preguntó, pasando inconscientemente al tuteo. Clara alzó la mirada, sorprendida por el genuino interés que percibía.
Dudó un instante antes de responder. Cardiopatía congénita no diagnosticada. Vivíamos en un pueblo de Extremadura. Cuando pudieron trasladarlo a Madrid, era demasiado tarde. El silencio que siguió tenía una cualidad diferente. No era incómodo, sino íntimo. Mi padre murió de un infarto en una fábrica, confesó Alejandro sorprendiéndose a sí mismo. No había desfibriladores. No hubo tiempo para que llegara una ambulancia. Clara lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Vienes de una familia trabajadora?, preguntó incrédula. Alejandro esbozó una sonrisa amarga. El abuelo taxista, el padre obrero, fui el primero en ir a la universidad. Hizo una pausa. A veces pienso que he traicionado mis orígenes. ¿Por qué?, cuestionó Clara, genuinamente intrigada. Porque he olvidado lo que es luchar día a día, respondió con una sinceridad que ni él mismo esperaba. Me he blindado en mi torre de cristal, rodeado de gente que solo dice lo que quiero oír. Clara tomó un sorbo de café, procesando esta revelación. Por eso te interesó que te plantara cara la otra noche. Alejandro asintió, sus ojos grises más cálidos que nunca. Fue refrescante y necesario. La conversación fluyó inesperadamente después de eso. Hablaron de medicina, de tecnología, de sus respectivas infancias. Clara descubrió a un hombre brillante pero solitario que había sacrificado conexiones humanas en su ascenso al éxito. Alejandro encontró en ella una honestidad y pasión que había olvidado que existían. Las sombras de los árboles de la plaza se alargaban cuando Clara miró su reloj con sorpresa. «Debo irme. Mi tía me espera para cenar», dijo recogiendo su cartera. «Te acompañaré», ofreció él. «No es necesario», respondió ella rápidamente. «Tomaré el metro». Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. «Insisto, solo hasta la estación». Caminaron lado a lado por la plaza, observados discretamente por turistas y locales. Físicamente parecían de mundos distintos. Él, alto e imponente en su traje hecho a medida. Ella, menuda pero firme en su sencillo vestido. Sin embargo, algo invisible los unía en esa caminata. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro cuando llegaron a la entrada del metro. Clara asintió con cautela. «¿Por qué cirugía cardíaca pediátrica?». La pregunta era simple, pero tocaba el núcleo mismo de su ser. Clara respiró hondo antes de responder. «Para que ningún niño muera esperando a un especialista. Para que ninguna familia tenga que vivir con ese y sí el resto de sus vidas». Sus ojos brillaban con determinación cuando añadió, «Es lo mismo que intentas lograr con tu plataforma, ¿no?». Alejandro la miró fijamente, reconociendo en ella un reflejo de su propia misión, aunque materializada de forma completamente distinta. «Me gustaría mostrarte nuestro laboratorio de desarrollo», propuso. «Ver tus impresiones como futura médica». Clara dudó antes de responder. «Lo pensaré». Cuando el metro se alejó llevándose a Clara, Alejandro permaneció inmóvil en el andén, desconcertado por el vacío que sentía ante su ausencia. Por primera vez en años, había mantenido una conversación que no implicaba estrategias de negocio o cortesías vacías. En el vagón abarrotado, Clara apoyó la frente contra el cristal frío, intentando ordenar sus emociones. Se había preparado para enfrentar al arrogante millonario de la suite imperial, no para descubrir al hombre vulnerable y complejo que se escondía tras esa fachada. Los días siguientes transcurrieron en universos paralelos. Clara, inmersa en la rutina agotadora de hospital, clases y turnos en el hotel, sustituyendo a su tía. Alejandro, entre reuniones de alto nivel y conferencias internacionales, encontrándose constantemente distraído por pensamientos que lo llevaban a una joven estudiante de medicina. El mensaje llegó un miércoles por la tarde, mientras Clara atendía a un niño con fiebre en el dispensario comunitario donde hacía voluntariado. Presentación del proyecto de telemedicina este viernes. ¿Te interesa asistir? A.R. Sus dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla, dudando. Una parte de ella, la racional, le aconsejaba mantener distancia de aquel hombre que representaba un mundo ajeno al suyo. Otra parte, cada vez más insistente, sentía una curiosidad que iba más allá de lo profesional. «Depende. ¿Dónde y a qué hora?», respondió finalmente. La respuesta llegó casi al instante.
Instituto Ruiz de la Vega, calle Serrano, 1800. Enviaré coche a recogerte. Clara frunció el ceño ante este último detalle. No necesito coche. Llegaré por mis medios, tecleó con determinación. A kilómetros de distancia, en su despacho con vistas al skyline de Madrid, Alejandro sonrió ante la respuesta. Esa independencia feroz era precisamente lo que encontraba fascinante en ella. El viernes, Clara llegó puntualmente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba el instituto. Vestía un traje sastre sencillo pero elegante que había encontrado en una tienda de segunda mano, un pequeño lujo que se había permitido con el dinero de sus turnos extra. «Señorita Navarro, bienvenida», la recibió Marta, la asistente de Alejandro. «Por favor, sígame». El interior del instituto era todo lo que Clara había imaginado. Tecnología de vanguardia, científicos de renombre mundial, laboratorios donde se gestaba el futuro de la medicina. Pero mientras recorría los pasillos, notó algo más. El nombre de Alejandro inspiraba un respeto genuino entre sus empleados, no miedo. «Llevamos 3 años desarrollando el sistema», explicaba un ingeniero biomédico ante un grupo selecto de inversores cuando Clara ingresó silenciosamente al auditorio. La plataforma permite que cirujanos especialistas asesoren a médicos en zonas remotas durante operaciones críticas, en tiempo real. En la pantalla gigante se proyectaba la simulación de una intervención cardíaca. Clara observaba, absorta, cuando sintió una presencia a su lado. «¿Qué opinas?», preguntó Alejandro en voz baja. «Es impresionante», reconoció ella sinceramente. «¿Cuándo estará disponible en hospitales rurales?» «Ese es precisamente el desafío que enfrentamos», respondió él. «La financiación». La presentación concluyó con una ronda de preguntas. Para sorpresa de Clara, Alejandro la invitó a aportar su perspectiva como futura médica. Sin tiempo para sentir nervios, compartió su experiencia personal y habló con pasión sobre cómo sistemas como ese podían transformar la atención médica en zonas desfavorecidas. Los inversores parecieron impresionados por su intervención. Cuando todos comenzaron a dispersarse hacia el área de cócteles, Alejandro la condujo en dirección opuesta. «Quiero mostrarte algo», dijo guiándola hacia un laboratorio apartado. En el centro de la sala, un holograma tridimensional de un corazón infantil latía suavemente. «Este es el prototipo más avanzado», explicó Alejandro. «Permite visualizar malformaciones congénitas desde cualquier ángulo, planificar intervenciones y enseñar a distancia». Clara contuvo el aliento, acercándose al holograma como hipnotizada. Con un gesto intuitivo, amplió una sección de una válvula. «La misma malformación que tenía mi hermano», murmuró. «Lo sé», respondió Alejandro con voz suave. «Incorporamos su caso al sistema. Es parte de la biblioteca de referencias». Clara se volvió hacia él, conmovida y confundida. «¿Por qué?». «Porque tu historia dio sentido a todo esto», respondió acercándose un paso. «No es solo tecnología, es evitar que otras personas pasen por lo que tú pasaste». La distancia entre ellos se había reducido imperceptiblemente. Clara percibió su aroma, una mezcla de sándalo y algo indefinible pero agradable. Por un instante, olvidó las diferencias sociales, las circunstancias de su primer encuentro, todo excepto ese momento compartido. «Quiero ofrecerte algo», dijo Alejandro rompiendo el hechizo. «Una colaboración. Tu perspectiva como médica es invaluable para perfeccionar el sistema». «Soy solo una estudiante», objetó ella. «Una estudiante excepcional», corrigió él, «con una perspectiva única». La propuesta quedó flotando entre ellos cuando fueron interrumpidos por la llegada de un grupo de inversores japoneses. Clara aprovechó para retirarse discretamente, necesitando espacio para procesar lo ocurrido. Esa noche, mientras regresaba en metro a Carabanchel, Clara sentía que su vida estaba bifurcándose. Por un lado, la seguridad de lo conocido, su barrio, su rutina, la lucha constante a la que estaba acostumbrada. Por otro, un camino incierto junto a un hombre que la desconcertaba, que la atraía y la intimidaba a partes iguales. Lo que más la perturbaba no era la propuesta profesional, era esa corriente eléctrica que había sentido al estar cerca de él, esa conexión inesperada que trascendía clases sociales y primeras impresiones. Al llegar a casa,
Tía Lucía notó inmediatamente algo diferente en su sobrina. ¿Vas a contarme qué te tiene tan pensativa?, preguntó mientras compartían una modesta cena. Clara dudó antes de responder. Creo que estoy adentrándome en un territorio peligroso, tía. Lo que no se atrevió a añadir fue que, por primera vez en su vida disciplinada y planificada, no estaba segura de querer dar marcha atrás. La notificación sobre la beca de cirugía cardíaca llegó un martes por la mañana. Clara leyó el correo 3 veces, incapaz de asimilar las palabras. Lamentamos informarle que en esta ocasión su candidatura no ha sido seleccionada. El golpe fue devastador. Había depositado todas sus esperanzas en esa oportunidad, planificado cada paso de su carrera alrededor de ella. Ahora sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No entiendo, murmuró mientras revisaba nuevamente su solicitud. Tenía las mejores calificaciones. Las cartas de recomendación eran excelentes. No tuvo tiempo de hundirse en la autocompasión. Esa tarde tenía turno en el hotel y después debía visitar a su tía para acompañarla a una revisión médica. La vida seguía, implacable como siempre. Mientras limpiaba meticulosamente una habitación en el gran palacio real, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. ¿Has considerado mi propuesta? Clara observó la pantalla, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Tras su visita al instituto, habían intercambiado algunos mensajes breves, profesionales, pero cargados de un subtexto que ninguno se atrevía a nombrar. Ahora, con el rechazo de la beca aún fresco, la propuesta de Alejandro adquiría una nueva dimensión. «Necesito tiempo», respondió simplemente. Esa noche, mientras ayudaba a su tía a prepararse para dormir, Clara finalmente compartió su decepción. «No conseguí la beca, tía», dijo con voz quebrada. «Todo ese esfuerzo para nada». Lucía tomó sus manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo. «Mírame, Clara», dijo con firmeza. «Tus padres no criaron a una mujer que se rinde al primer obstáculo. Si esa puerta se cerró, buscaremos ventanas». Clara sonrió débilmente ante la familiar determinación de su tía. Había otra ventana, por supuesto, pero no estaba segura de querer abrirla. La mañana siguiente trajo una visita inesperada al dispensario comunitario, donde Clara prestaba servicio voluntario. Alejandro Ruiz de la Vega, vestido con sencillez inusual en él, jeans oscuros y camisa clara, apareció justo cuando terminaba su turno. «¿Cómo has sabido dónde encontrarme?», preguntó ella entre sorprendida y recelosa. «Tengo mis métodos», respondió él con una media sonrisa que no ocultaba cierta incomodidad por estar allí, visiblemente fuera de lugar entre la modesta clínica de barrio. Clara lo condujo a una pequeña sala de descanso. El contraste no podía ser mayor con el lujoso instituto donde se habían visto por última vez. «Sé lo de la beca», dijo Alejandro directamente. «Lo siento». Clara tensó la mandíbula. «¿También investigaste eso?» «No fue necesario, formó parte del consejo de la Fundación Marañón». Un silencio tenso se instaló entre ellos. «¿Interferiste?», preguntó Clara finalmente con un hilo de voz. «¿Para que te rechazaran?». Alejandro pareció genuinamente ofendido. «Jamás haría algo así. De hecho, me abstuve completamente de participar cuando vi tu nombre entre las candidatas». Clara lo estudió, intentando discernir la verdad en su mirada. Había algo en sus ojos grises que parecía sincero, vulnerable incluso. «Te creo», concedió finalmente. «¿Qué haces aquí entonces?» Alejandro tomó aire antes de responder. «Vengo a formalizarte una propuesta. El instituto quiere iniciar un programa piloto en Barcelona dentro de 2 semanas. Necesitamos un enlace médico para trabajar directamente con el equipo de desarrollo». Clara parpadeó, procesando la información. «¿Barcelona? ¿Por qué yo? Hay médicos con años de experiencia que...» «Porque tienes algo que ellos no tienen», la interrumpió. «La perspectiva de alguien que ha vivido en carne propia lo que intentamos solucionar. Y porque eres brillante, Clara. Lo demostraste en la presentación. La oferta era tentadora. Más que eso, era la oportunidad que necesitaba tras perder la beca. Sin embargo, algo la inquietaba. «¿Qué hay de tu interés personal en esto?», preguntó directamente. «No me tomes por ingenua, Alejandro. Hay algo más que motivaciones profesionales». La pregunta quedó suspendida entre ellos como un delicado cristal que podría romperse con el más mínimo movimiento brusco.
Por un instante, la máscara del empresario implacable se deslizó, revelando al hombre vulnerable debajo. «Me importas», admitió finalmente, con una honestidad desarmante. «Me importas de una manera que no puedo explicar racionalmente. Pero te doy mi palabra de que esta propuesta es legítima y profesional». Clara no esperaba esa respuesta. Había preparado defensas contra la arrogancia, contra la manipulación incluso, pero no contra esa sinceridad cruda. «Necesito pensar», dijo, apartando la mirada. «Por supuesto», respondió él, dejando una tarjeta sobre la mesa. «Todos los detalles están aquí. Tómate el tiempo que necesites». Cuando Alejandro se marchó, Clara permaneció inmóvil, contemplando la tarjeta como si contuviera respuestas para preguntas que ni siquiera sabía formular. Esa noche, sentada junto a la ventana de su pequeña habitación, observaba las luces de Madrid parpadear en la distancia. 2 semanas en Barcelona, trabajando en un proyecto que podría salvar vidas como la de su hermano. Era una oportunidad extraordinaria y también un riesgo. No solo profesional, sino emocional. Su teléfono vibró con un mensaje. «Sea cual sea tu decisión, la respetaré. A.R.». En ese momento, Clara comprendió algo fundamental. Más allá de las diferencias sociales, de los mundos aparentemente incompatibles que habitaban, existía entre ellos una conexión que no podía negar por más tiempo. Una conexión basada en propósitos compartidos, en comprensión mutua, en esa extraña capacidad de ver al otro más allá de su circunstancia. Respiró hondo y tecleó su respuesta. «Acepto, pero con una condición. Esto tiene que ser estrictamente profesional». Lo que Clara no podía prever era que algunas promesas, especialmente aquellas que intentan contener sentimientos, están destinadas a romperse. Barcelona recibió a Clara con un amanecer que teñía de dorado la Sagrada Familia. Desde la ventana de su habitación en el Hotel Arts, un lujo que jamás había experimentado, la ciudad se extendía como una promesa de nuevos comienzos. «Es excesivo», había protestado al ver la suite que el instituto había reservado para ella. «No necesito tanto espacio». Marta, la eficiente asistente de Alejandro, había sonreído comprensivamente. «Señorita Navarro estará aquí 2 semanas». El señor Ruiz insistió en que tuviera las mejores condiciones para trabajar. Los primeros días transcurrieron en un torbellino de actividad. El equipo del proyecto piloto de telemedicina era multidisciplinar: ingenieros, programadores, médicos especialistas en varias ramas. Clara descubrió que su papel era más importante de lo que había imaginado. Servía como puente entre el mundo técnico y el médico, traduciendo necesidades clínicas a soluciones tecnológicas. Para su sorpresa, Alejandro no estaba presente. Según Marta, asuntos urgentes lo retenían en Londres. Clara se debatía entre el alivio y una decepción que se negaba a reconocer. El proyecto avanzaba rápidamente. Clara se sumergió en el trabajo con la intensidad que la caracterizaba, ganándose rápidamente el respeto del equipo. Cada noche enviaba un informe detallado al consejo directivo, recibiendo ocasionalmente respuestas breves pero alentadoras de Alejandro. «Tu perspectiva está transformando el proyecto. Gracias, A.R.». Mensajes profesionales, distantes, que sin embargo provocaban en Clara una calidez inexplicable. La mañana del 8º día, Clara se encontraba en el laboratorio principal, explicando a los programadores cómo debería funcionar la interfaz de diagnóstico cardíaco, cuando la puerta se abrió y Alejandro entró en la sala. Vestía un traje gris oscuro que contrastaba con el ambiente informal del equipo técnico, pero lo que más impactó a Clara fue la intensidad de su mirada cuando sus ojos se encontraron. «Continúen», dijo simplemente, tomando asiento en un rincón para observar. Clara retomó su explicación, súbitamente consciente de cada palabra, de cada gesto. Sentía la mirada de Alejandro como una presencia física, alterando el ritmo de sus pensamientos, la cadencia de su voz. Cuando la reunión concluyó, él se acercó. «Impresionante», dijo con sinceridad. «Has conseguido que incluso yo entienda los matices clínicos». «Es mi trabajo», respondió ella, intentando mantener un tono profesional a pesar del acelerado latido de su corazón.
Me gustaría que revisáramos juntos los avances. Cenamos esta noche. La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no expresados. Siempre que sea una cena de trabajo, puntualizó Clara. Por supuesto, asintió él, aunque una leve sonrisa curvó sus labios. La terraza del Hotel Dubourg ofrecía una vista espectacular del Mediterráneo. Clara, ataviada con un sencillo vestido negro, otro pequeño lujo que se había permitido con su primer sueldo del instituto, observaba las olas romper contra la playa mientras esperaba a Alejandro. «Lamento el retraso», dijo él apareciendo a su lado. «Una videoconferencia con Tokio». La cena comenzó con conversaciones estrictamente profesionales. Revisaron datos, discutieron mejoras, analizaron plazos. Pero a medida que la noche avanzaba y el vino desaparecía de las copas, algo sutil comenzó a cambiar. Las pausas entre frases se alargaban, cargadas de un silencio cómplice. Las miradas sostenidas se volvían más frecuentes. «¿Por qué tecnología médica?», preguntó Clara finalmente. «Podrías haber elegido cualquier sector más lucrativo». Alejandro contempló el horizonte antes de responder. «Cuando mi padre murió, me sentí impotente», confesó. «Prometí que nadie más debería sentirse así, si la tecnología podía evitarlo». Clara reconoció en esa respuesta su propia motivación, ese impulso nacido del dolor y transformado en propósito. «Somos más parecidos de lo que creía», murmuró. «Quizás por eso», comenzó Alejandro, pero se detuvo. «¿Por eso qué?», insistió ella. «Por eso me resulta tan difícil mantener esto estrictamente profesional», completó él, con una honestidad que disolvió todas las barreras cuidadosamente construidas entre ellos. El silencio que siguió tenía una cualidad eléctrica. Clara sentía cada latido de su corazón, cada respiración contenida. «Alejandro, yo...». «No digas nada», la interrumpió suavemente. «No pido respuestas ni promesas. Solo quería que lo supieras». La música suave del piano del restaurante se mezclaba con el rumor lejano de las olas. Sin palabras, como si respondieran a una coreografía invisible, ambos se pusieron de pie y se acercaron a la barandilla de la terraza. Barcelona brillaba ante ellos, un lienzo de luces contra el negro aterciopelado de la noche. «Nunca he sentido esto», confesó Clara finalmente, su voz apenas un susurro. «Es aterrador». «Lo sé», respondió él, acercándose imperceptiblemente. «Para mí también lo es». Sus manos se encontraron sobre la barandilla, un contacto leve pero cargado de significado. Los dedos de Alejandro, firmes y cálidos, entrelazándose con los de Clara, delicados pero igualmente decididos. «Esto complica todo», dijo ella, aunque no retiró su mano. «Las mejores cosas de la vida suelen hacerlo», respondió él con una sonrisa melancólica. Permanecieron así, unidos en ese contacto íntimo pero inocente, contemplando la ciudad que había sido testigo de su transformación, de extraños a colegas, de colegas a amigos, y ahora al borde de algo más profundo que ninguno se atrevía aún a nombrar. Cuando finalmente se despidieron en el pasillo del hotel, no hubo besos ni grandes gestos, solo una promesa silenciosa de que lo que había comenzado esa noche no podía ya detenerse, como una marea que inevitablemente debe alcanzar la orilla. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Durante las horas de trabajo, Clara y Alejandro mantenían una distancia profesional impecable. Ella coordinaba las pruebas clínicas del sistema. Él supervisaba el desarrollo técnico. Sus interacciones eran precisas, eficientes, centradas exclusivamente en el proyecto. Pero al caer la tarde, cuando las oficinas se vaciaban, esa fachada profesional comenzaba a resquebrajarse. Paseos por el barrio gótico, conversaciones en bancas frente al mar, cenas en pequeños restaurantes alejados de las zonas turísticas, momentos robados al tiempo donde se permitían ser simplemente Clara y Alejandro, no la estudiante de medicina y el magnate tecnológico. Mi madre solía decir que la vida nos lleva donde debemos estar, aunque tomemos el camino equivocado, comentó Clara mientras recorrían las estrechas calles de El Born. Alejandro la observaba con fascinación mientras ella se detenía a admirar un pequeño escaparate.
¿Y crees que esto es el camino correcto o el equivocado?, preguntó, su voz cargada de un significado más profundo. Clara se volvió hacia él, la luz del atardecer barcelonés iluminando su rostro con un resplandor dorado. «Aún no lo sé», respondió con honestidad, «pero por primera vez no me importa no tener todas las respuestas». Esa noche, sentados en un banco frente a la catedral iluminada, sus manos volvieron a encontrarse, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Esta vez, sin embargo, Alejandro entrelazó sus dedos con los de Clara, con una decisión que hablaba de intenciones más profundas. «Mañana regresamos a Madrid», dijo ella, sintiendo una inexplicable tristeza ante la perspectiva. «No tiene por qué terminar lo que ha comenzado aquí», respondió él, su pulgar trazando suaves círculos en la palma de su mano. Clara sentía el pulso acelerado, consciente de estar al borde de un precipicio emocional. «¿Qué es exactamente lo que ha comenzado, Alejandro?». Él la miró directamente, sus ojos grises reflejando una vulnerabilidad que Clara nunca había visto en él, algo que nunca esperé encontrar, algo que me aterra perder. El último día del proyecto piloto culminó con una presentación exitosa ante el Consejo Directivo Internacional del Instituto. El sistema de telemedicina cardíaca había superado todas las expectativas, en gran parte gracias a las aportaciones de Clara. Los aplausos resonaron en la sala de conferencias, mientras Alejandro concluía su discurso. Y nada de esto habría sido posible sin la brillante contribución de la doctora Navarro, dijo, dirigiéndole una mirada cargada de orgullo y algo más profundo. La recepción posterior era todo lo que Clara imaginaba de un evento corporativo de alto nivel: champán francés, canapés elaborados, conversaciones educadas pero superficiales. Se sentía fuera de lugar a pesar del elegante vestido azul que Marta había insistido en prestarle para la ocasión. «Impresionante trabajo, doctora», la felicitó un cardiólogo sueco. «Su perspectiva sobre la interfaz pediátrica es revolucionaria». Clara agradecía los cumplidos con modestia, buscando inconscientemente a Alejandro entre la multitud. Lo encontró rodeado de inversores, manteniendo conversaciones simultáneas con la facilidad de quien ha nacido para ese mundo. Sin embargo, sus ojos la encontraban constantemente a través de la sala, como si necesitara asegurarse de su presencia. Cuando finalmente logró escabullirse a la terraza para respirar aire fresco, sintió pasos detrás de ella. «Te estaba buscando», dijo Alejandro acercándose. «Necesitaba un respiro», confesó Clara. «Todo esto es abrumador». «Lo sé», completó él con una sonrisa comprensiva. «A veces también me siento fuera de lugar en estos eventos». «¿Tú?». Clara lo miró con incredulidad. «Pareces perfectamente cómodo allí dentro». «Años de práctica», respondió con una risa breve que no alcanzó sus ojos. «Pero prefiero estar aquí, contigo». El silencio que siguió estaba cargado de expectativa, de posibilidades no expresadas. Las luces de Barcelona brillaban bajo ellos como estrellas caídas. «Clara», comenzó Alejandro, su voz más grave de lo habitual. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta de la terraza se abrió y Marta apareció. «Disculpen la interrupción», dijo la asistente con evidente incomodidad. «Alejandro, el ministro de Salud acaba de llegar. Está preguntando por ti». «Dile que voy en un momento», respondió él sin apartar los ojos de Clara. Cuando Marta se retiró, el hechizo parecía haberse roto. Clara dio un paso atrás, repentinamente consciente de la realidad que los esperaba más allá de esa burbuja barcelonesa. «Deberías ir», dijo con una sonrisa forzada. «No todos los días tienes la oportunidad de hablar con un ministro». Alejandro asintió, aunque la decepción era visible en su rostro. «Esta conversación queda pendiente», dijo antes de girarse hacia la puerta. «Alejandro», lo llamó Clara, reuniendo valor. «Estoy asustada». Él se detuvo, volviéndose hacia ella con una expresión de infinita ternura. «Yo también», admitió, «pero creo que eso significa que vale la pena». Las últimas horas en Barcelona transcurrieron en un torbellino de actividad, equipaje que preparar, informes que completar, detalles contractuales que revisar para la siguiente fase del proyecto en Madrid. Clara apenas tuvo un momento para procesar sus emociones, para poner en orden sus pensamientos confusos.
En el vuelo de regreso, ocuparon asientos separados. Alejandro atrapado en llamadas de negocios al frente del avión privado del instituto, Clara contemplando las nubes por la ventanilla, preguntándose cómo sería regresar a su vida normal en Madrid después de esas 2 semanas transformadoras. ¿Podría volver a ser simplemente la estudiante de medicina de Carabanchel? ¿Podría Alejandro seguir siendo el inalcanzable magnate tecnológico? ¿O Barcelona había cambiado irrevocablemente el curso de sus destinos? Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Madrid, Clara comprendió que estaba a punto de descubrirlo. Las fronteras cuidadosamente trazadas entre lo personal y lo profesional, entre dos mundos aparentemente incompatibles, se habían vuelto tan difusas como el horizonte que se extendía bajo las alas del avión. Madrid recibió a Clara con la familiaridad de lo conocido. El pequeño apartamento en Carabanchel, el abrazo cálido de tía Lucía, ahora recuperada de su lesión, el murmullo de las conversaciones de vecinos en el rellano. Todo seguía igual, y sin embargo Clara se sentía irremediablemente cambiada. ¿Cómo fue Barcelona?, preguntó Lucía, mientras preparaba una tortilla para la cena. «Has vuelto diferente». Clara se tensó ligeramente. Su tía siempre había tenido esa inquietante capacidad para leer sus emociones. «Fue intenso», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El proyecto es fascinante y el equipo muy profesional». «¿Y ese jefe tuyo? ¿El señor Ruiz?», inquirió Lucía con una mirada perspicaz. Clara sintió el calor ascender por sus mejillas. «Es brillante en lo que hace», dijo, concentrándose en cortar pan para evitar los ojos inquisitivos de su tía. «Y guapo, según las revistas», añadió Lucía con una sonrisa pícara. «No se me escapa cómo brilla tu mirada cuando lo mencionas». «Es complicado, tía», admitió finalmente Clara, dejando caer los hombros. «Somos de mundos completamente diferentes». Lucía se acercó y tomó las manos de su sobrina entre las suyas. «Los corazones no entienden de mundos, cariño, solo de latidos». Los días siguientes fueron un ejercicio de readaptación. Clara retomó sus clases en la Facultad de Medicina, asumiendo un nuevo rol como coordinadora médica a tiempo parcial en el Instituto Ruiz de la Vega. Su rutina se dividía ahora entre el campus universitario y las sofisticadas oficinas en el Paseo de la Castellana. Alejandro, por su parte, había viajado a Nueva York inmediatamente después de regresar de Barcelona. Sus comunicaciones se limitaban a breves correos electrónicos profesionales y ocasionales mensajes que parecían cuidadosamente medidos para no cruzar la línea entre lo personal y lo profesional. Reunión productiva con médicos de Columbia. Tu propuesta sobre el interfaz pediátrico causó excelente impresión. Saludos, AR. Clara releía esos mensajes escuetos con una sensación de vacío que se negaba a reconocer. Había imaginado todo lo ocurrido en Barcelona, esa conexión, esas miradas, esas manos entrelazadas bajo el cielo mediterráneo. Una tarde, mientras revisaba datos en el laboratorio del instituto, Marta entró con expresión preocupada. «Clara, necesito tu ayuda», dijo la asistente. «Alejandro regresa esta noche de Nueva York y mañana debe presentar el proyecto ante el Ministerio de Sanidad. Está exhausto y me pidió que te consultara sobre algunos datos clínicos para su presentación». «Por supuesto», respondió Clara ignorando el repentino aceleramiento de su pulso. «¿Cuándo necesita esta información?» «Esta noche». La expresión de Marta reflejaba incomodidad. «¿En su apartamento? Tiene una cena importante y solo dispondrá de tiempo entre las 10 y las 11. Clara sintió un nudo en el estómago. Visitar el apartamento de Alejandro cruzaba una frontera que había mantenido cuidadosamente desde su regreso a Madrid. «Podría enviárselo por correo», sugirió. «Necesita revisarlo contigo personalmente», insistió Marta. «Sabes lo meticuloso que es con estas presentaciones». A las 10 en punto, Clara se encontraba frente al elegante edificio en el barrio de Salamanca. Su reflejo en el cristal del portal le devolvió la imagen de una joven con ojos nerviosos, aferrando una carpeta con documentos como un escudo. El apartamento de Alejandro ocupaba todo el ático. Minimalista, elegante, con vistas panorámicas a la ciudad, reflejaba perfectamente a su propietario. Lo que sorprendió a Clara
fueron los pequeños detalles personales. Fotografías antiguas en blanco y negro, libros gastados de poesía, un viejo tocadiscos en una esquina. «Bienvenida». La voz de Alejandro la sobresaltó. Allí estaba él, de pie en el umbral del salón. Parecía cansado, con el cabello ligeramente despeinado y la corbata aflojada. Más humano, más accesible que nunca. «Gracias por venir con tan poca antelación», añadió acercándose para tomar la carpeta de sus manos. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por el brazo de Clara. «Los números de impacto estimado están actualizados», dijo ella, retrocediendo sutilmente. Y añadí un apartado sobre aplicaciones pediátricas específicas. Trabajaron durante media hora, repasando datos, afinando argumentos técnicos, preparando respuestas para posibles preguntas del ministerio. Una colaboración profesional perfecta, excepto por las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, por la tensión palpable que llenaba el espacio entre ellos. «¿Un café?», ofreció él cuando terminaron. «Debería irme», respondió Clara, consultando su reloj. «Es tarde y mañana tengo clases temprano». Alejandro asintió, aunque la decepción era visible en sus ojos. «Te acompaño a la puerta». En el umbral, ambos se detuvieron, atrapados en un momento de incertidumbre. La distancia física entre ellos era mínima, pero la emocional se había ampliado desde Barcelona, construida ladrillo a ladrillo con cada día de separación, cada mensaje profesional, cada duda no expresada. «Barcelona parece muy lejana», murmuró él finalmente. «Lo sé», respondió ella, su voz apenas audible. «No quería que fuera así», continuó Alejandro, «pero al volver aquí, todo parece más complicado». Clara comprendía perfectamente. Madrid no era Barcelona. Aquí no eran solo Clara y Alejandro. Eran la estudiante de medicina de Carabanchel y el poderoso empresario tecnológico. Realidades paralelas que parecían imposibles de reconciliar. «Quizás sea lo mejor», dijo ella, reuniendo fuerzas para decir lo que consideraba necesario. «Somos demasiado diferentes, Alejandro, mundos aparte». Él la miró con una intensidad que contradecía sus palabras. «No lo creo», dijo simplemente. «Y creo que tú tampoco lo crees realmente». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta del ascensor se abrió y una elegante mujer de mediana edad emergió. «Alejandro, querido», exclamó acercándose para besar sus mejillas. «Isabel», respondió él, visiblemente incómodo. «No te esperaba tan temprano. La cena terminó antes», explicó la mujer, dirigiendo una mirada curiosa hacia Clara. «¿No nos presentas?» «Isabel Mendoza, directora de nuestra fundación», dijo Alejandro con tono formal. «Clara Navarro, nuestra coordinadora médica para el proyecto de telemedicina». «Ah, la famosa doctora Navarro», sonrió Isabel, extendiendo una mano enjollada. «Alejandro no deja de hablar de usted y su brillante trabajo». Clara sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. Este era el mundo de Alejandro, mujeres elegantes que llegaban a su apartamento sin avisar, cenas de negocios, conversaciones sofisticadas sobre filantropía y millones. «Un placer conocerla», respondió educadamente. «Pero debo irme. Buenas noches». Mientras el ascensor descendía, Clara apoyó la frente contra el frío espejo del interior, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No tenía derecho a sentirse así, se recordó. No había promesas entre ellos, solo momentos robados en una ciudad que ahora parecía un espejismo. La presentación ante el Ministerio de Sanidad fue un éxito rotundo. El proyecto de telemedicina recibiría financiación gubernamental para su implementación en zonas rurales de toda España. Los periódicos económicos destacaban la visión innovadora de Alejandro Ruiz de la Vega, mientras las revistas médicas aplaudían el enfoque centrado en el paciente. Clara observaba este éxito desde una distancia autoimpuesta. Tras el incómodo encuentro en el apartamento de Alejandro, había limitado su participación a lo estrictamente necesario, delegando reuniones cuando era posible, comunicándose principalmente por correo electrónico. «Te estás escondiendo», le reprochó Sandra, una compañera del instituto, mientras almorzaban en la cafetería empresarial. «Y él lo está notando». «No sé de qué hablas», respondió Clara,
concentrándose en su ensalada. Por favor. Sandra puso los ojos en blanco. La tensión entre ustedes dos se podría cortar con cuchillo. Todo el equipo lo comenta. Clara sintió el calor subir por sus mejillas. No hay nada entre el señor Ruiz y yo, insistió. Como digas, concedió Sandra con una sonrisa escéptica. Por cierto, ¿asistirás a la gala benéfica del viernes? Es para recaudar fondos para el ala pediátrica del proyecto. Clara había recibido la invitación formal la semana anterior y aún no había respondido. La idea de ver a Alejandro en un entorno social, rodeado de la élite madrileña, le provocaba una ansiedad que no quería examinar demasiado de cerca. No lo he decidido, murmuró. Deberías ir, insistió Sandra. Has trabajado tanto como cualquiera en este proyecto. Mereces celebrar su éxito. Esa noche, mientras Clara estudiaba para sus exámenes finales, su teléfono vibró con un mensaje. El corazón le dio un vuelco al ver el nombre de Alejandro en la pantalla. Tu ausencia en las reuniones es notoria. ¿Podemos hablar? No como jefe y empleada, como las personas que fuimos en Barcelona. Clara contempló las palabras, sintiendo un nudo en la garganta. Tantas emociones contradictorias, añoranza, temor, esperanza, inseguridad. Tras varios minutos respondió: la gala benéfica. Estaré allí. La noche de la gala, Clara se contempló en el espejo con incertidumbre. El vestido que había alquilado para la ocasión, un elegante diseño en color esmeralda, era más sofisticado de lo que solía usar. Tía Lucía la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estás preciosa», dijo, ajustando un mechón rebelde del recogido de Clara, pero nerviosa. «Es un evento importante», respondió Clara evasivamente. «No es el evento lo que te pone así». Lucía tomó las manos de su sobrina. «Es él, ¿verdad?» Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas no derramadas. «No puedo permitirme estos sentimientos, tía. Su mundo y el mío son incompatibles». «¿Quién decidió eso?», preguntó Lucía con sorprendente firmeza. «¿La sociedad? ¿Él? ¿O tú misma por miedo?» El Teatro Real resplandecía aquella noche, convertido en escenario de la gala benéfica más importante del año. Clara entró con paso inseguro, sintiéndose como una intrusa entre tanto lujo y elegancia. Rostros conocidos de la política, las finanzas y el espectáculo circulaban entre copas de champán y conversaciones educadas. «Clara». Sandra se acercó, espléndida en un vestido rojo. «Pensé que no vendrías. Te reservé un asiento en nuestra mesa». Mientras avanzaban entre la multitud, Clara buscaba inconscientemente a Alejandro. Lo encontró finalmente junto al escenario, conversando con un grupo de hombres trajeados. Como si sintiera su mirada, él alzó la vista y sus ojos se encontraron a través del salón. La intensidad de ese contacto visual hizo que Clara se detuviera en seco. Alejandro se disculpó con su grupo y comenzó a avanzar hacia ella, abriéndose paso entre los invitados con determinación. «Has venido», dijo cuando finalmente llegó a su lado, su voz revelando más emoción de la que pretendía mostrar. «Formo parte del equipo», respondió ella, intentando mantener un tono neutral. «Debía estar aquí». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Alejandro. «Siempre tan profesional, doctora Navarro». Antes de que Clara pudiera responder, las luces parpadearon anunciando el inicio de la ceremonia. Todos tomaron asiento mientras el maestro de ceremonias daba la bienvenida. Clara encontró su lugar junto a Sandra y otros miembros del equipo técnico, consciente de que Alejandro, en la mesa presidencial, no dejaba de mirarla. La gala transcurrió entre discursos inspiradores y actuaciones artísticas. A medida que avanzaba la noche, Clara se relajó gradualmente, permitiéndose incluso disfrutar de la elegancia del evento, conversando animadamente con sus compañeros. «Y ahora», anunció la presentadora, «el impulsor de este proyecto revolucionario, Alejandro Ruiz de la Vega». Los aplausos resonaron mientras Alejandro subía al escenario. Bajo los focos, con su porte elegante y su mirada intensa, provocó un murmullo de admiración entre el público. «Este proyecto nació de una pérdida personal», comenzó, con una sinceridad que captó inmediatamente la atención de todos. «Mi padre falleció porque la tecnología que podría haberlo salvado no estaba disponible en el lugar adecuado en el momento necesario».
Clara escuchaba completamente absorta. Nunca lo había oído hablar así en público, con tal vulnerabilidad. Pero lo que transformó una idea en realidad, continuó Alejandro, fue encontrar a alguien que compartía no solo ese dolor, sino la determinación de convertirlo en algo positivo. Sus ojos buscaron a Clara entre el público. Alguien que me recordó que detrás de cada avance tecnológico debe existir una comprensión profunda de la experiencia humana. Alguien que me mostró que los verdaderos puentes no se construyen entre instituciones, sino entre personas. Un silencio absoluto reinaba en la sala. Clara sentía el corazón latiendo tan fuertemente que temía que los demás pudieran escucharlo. Por eso, esta noche quiero anunciar que el proyecto llevará un nuevo nombre: Instituto Corazón de Felipe, en honor al hermano de la persona que ha sido el alma de esta iniciativa. Las lágrimas brotaron silenciosamente de los ojos de Clara. Felipe, su hermano. Alejandro había nombrado el proyecto en su memoria. Cuando la ovación final se apagó y los invitados comenzaron a dispersarse para el cóctel, Clara permaneció sentada, incapaz de moverse, abrumada por la emoción. «¿Estás bien?», preguntó Sandra, preocupada. «Necesito aire», murmuró Clara, levantándose apresuradamente. Encontró refugio en una pequeña terraza lateral, apenas iluminada por la luz de la luna. Las estrellas brillaban sobre Madrid, testigos silenciosos de un corazón en plena tormenta emocional. Clara no necesitó volverse para saber que Alejandro estaba allí, que la había seguido. Su presencia se había vuelto tan reconocible para ella como su propio pulso. «¿Por qué?», preguntó simplemente, la voz quebrada por la emoción contenida. «Porque es la verdad», respondió él acercándose hasta quedar a su lado. «Tú cambiaste este proyecto. Me cambiaste a mí». La terraza del Teatro Real parecía existir en una dimensión paralela, aislada del bullicio de la gala benéfica. Clara y Alejandro permanecían el uno frente al otro, envueltos en un silencio cargado de emociones contenidas. «No sé qué decir», confesó Clara finalmente, secándose una lágrima rebelde. «Nombrarlo por Felipe es el homenaje más hermoso que podría imaginar». Alejandro dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. «No lo hice para impresionarte», dijo con voz grave. «Lo hice porque es lo correcto. Este proyecto existe gracias a ti, a tu visión, a tu historia». La luz de la luna perfilaba su rostro, destacando ángulos y suavizando otros, revelando al hombre detrás del empresario que todos conocían. Clara nunca lo había visto tan vulnerable, tan auténtico. «He intentado mantener la distancia estas semanas», continuó él, «convencerme de que lo de Barcelona fue un espejismo, que somos demasiado diferentes, que nuestros mundos nunca podrían encajar». «Yo también», admitió Clara en un susurro, y sin embargo, Alejandro extendió su mano, rozando suavemente la mejilla de Clara con sus dedos. «Cada día me descubro buscándote en cada reunión, esperando tus correos, preguntándome qué pensarías sobre cada decisión que tomo». El corazón de Clara latía con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. La sensación de los dedos de Alejandro sobre su piel despertaba una corriente eléctrica que recorría todo su cuerpo. «Tengo miedo», confesó, con una honestidad dolorosa. «No del rechazo o del fracaso, sino de lo que siento. Es tan intenso que me asusta». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «A mí también me asusta», confesó. «Nunca he sentido algo así, tan real, tan fuera de mi control». Un breve silencio les envolvió mientras el sonido distante de la música y las conversaciones de la gala se filtraba hasta ellos. Madrid resplandecía a sus pies, un mar de luces bajo el cielo estrellado. «Quizás», murmuró Clara, encontrando finalmente el valor para expresar lo que había estado ocultando incluso a sí misma. «Quizás algunas cosas valen la pena a pesar del miedo». Sus miradas se encontraron y en ese instante todas las barreras, las dudas y los miedos parecieron disolverse. Alejandro acunó el rostro de Clara entre sus manos con una delicadeza infinita, como si temiera que pudiera desvanecerse. «Clara Navarro», dijo con voz apenas audible, «has puesto mi mundo del revés desde la primera vez que tus ojos me desafiaron en aquella suite de hotel.
El tiempo pareció detenerse cuando Alejandro se inclinó lentamente hacia ella. Clara cerró los ojos, entregándose al momento que había imaginado y temido a partes iguales. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, como una pregunta silenciosa. Pero a medida que Clara respondía, entreabriendo sus labios y acercándose más a él, el beso se transformó. La contención inicial dio paso a una pasión largamente reprimida. Las manos de Alejandro descendieron hasta su cintura, atrayéndola hacia sí como si quisiera fundirse con ella. Clara entrelazó sus brazos alrededor de su cuello, rindiéndose completamente a la intensidad de sus sentimientos. En ese beso había meses de anhelo contenido, de miradas robadas, de palabras no dichas. El sabor ligeramente dulce del champán en sus labios, el aroma de su perfume mezclándose con la noche madrileña, la sensación de pertenencia que Clara nunca había experimentado antes. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Alejandro apoyó su frente contra la de Clara, manteniendo los ojos cerrados, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. «Esto cambia todo», susurró ella. «Lo sé», respondió él abriendo los ojos para mirarla con una intensidad que la estremeció. «Y no me arrepiento en absoluto». La distante melodía de un vals se filtraba desde el salón principal, envolviendo su pequeño refugio bajo las estrellas. Sin palabras, Alejandro tomó la mano de Clara y la colocó sobre su corazón, permitiéndole sentir su latido acelerado. «Este corazón», dijo con voz quebrada por la emoción, «este corazón te pertenece ahora, Clara. Con todos sus defectos y todas sus virtudes». Las semanas siguientes transcurrieron con la intensidad de un sueño febril. Clara y Alejandro navegaban entre sus realidades paralelas, construyendo puentes donde antes solo había abismos. El proyecto del Instituto Corazón de Felipe avanzaba a pasos agigantados, mientras su relación florecía en los espacios robados al tiempo. Para sorpresa de Clara, Alejandro se adaptaba con naturalidad a su mundo. Cenas sencillas en el pequeño apartamento de Carabanchel, donde tía Lucía lo recibió inicialmente con recelo, luego con calidez al descubrir en él una autenticidad que las revistas nunca habían captado. «Me recuerdas a mi hermano», le dijo Lucía una noche mientras compartían un modesto cocido madrileño. «Detrás de toda esa fachada de hombre importante hay alguien que se preocupa genuinamente por los demás». El cumplido hizo que Alejandro bajara la mirada, visiblemente conmovido. «Es el mayor elogio que me han hecho», respondió con sinceridad. Clara, observando la escena desde el otro lado de la mesa, sintió que su corazón se expandía. Vio a Alejandro jugar dominó con los vecinos jubilados en el parque, disfrutar un café en el bar de la esquina, ayudar a la señora Carmina a subir sus bolsas de la compra. Del mismo modo, Alejandro introducía a Clara en su mundo con paciente consideración. No con ostentación o para impresionarla, sino compartiéndole las partes que realmente importaban. Su biblioteca privada repleta de primeras ediciones de poesía, las obras de arte que adquiría no por su valor, sino por la emoción que le provocaban, las causas benéficas que apoyaba discretamente. «Nunca había traído a nadie aquí», confesó una tarde mientras le mostraba su refugio en la sierra madrileña, una cabaña rústica sorprendentemente modesta. «Este lugar es mi verdadero hogar». Entre las montañas, alejados del ruido del mundo, compartieron confidencias bajo las estrellas, sueños de infancia, miedos jamás confesados, cicatrices emocionales que ambos habían mantenido ocultas. «A veces me pregunto si merezco todo lo que tengo», admitió Alejandro contemplando el fuego crepitante de la chimenea. «Si he usado mi poder para hacer suficiente bien en el mundo». Clara entrelazó sus dedos con los suyos, reconociendo en esa vulnerabilidad lo que más amaba de él. «Lo estás haciendo ahora», respondió suavemente. «Cada día con cada decisión». El proyecto avanzaba exitosamente. El primer hospital rural en Extremadura ya estaba conectado mediante la plataforma de telemedicina. Un niño de 8 años había sido diagnosticado remotamente con una cardiopatía congénita similar a la que había sufrido Felipe, permitiendo una intervención temprana que salvó su vida. La noche que recibieron la noticia, Alejandro y Clara
La celebraron en la intimidad de su apartamento. No con champán caro ni en restaurantes exclusivos, sino con lágrimas compartidas de alegría y gratitud. Por Felipe, brindó Alejandro con un vino sencillo, y por ti, que transformaste un proyecto tecnológico en algo humano. Esa noche, entre besos que se volvían cada vez más intensos y caricias que exploraban nuevos territorios, ambos comprendieron que estaban al borde de un paso trascendental en su relación. La atmósfera entre ellos estaba cargada de deseo y anticipación. «Estoy lista», susurró Clara mientras los dedos de Alejandro recorrían con delicadeza el contorno de su rostro. «Quiero estar contigo, completamente». La mirada de Alejandro se llenó de ternura y reverencia. «¿Estás segura?», preguntó, sabiendo lo significativo que sería ese momento para ella. Clara asintió, su corazón latiendo con una certeza absoluta que disipaba cualquier nerviosismo. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola directamente a los ojos. «Te amo, Clara Navarro», dijo con voz grave, pronunciando por primera vez las palabras que habían flotado entre ellos durante semanas. «Te amo como nunca creí posible amar a alguien». Clara sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, no de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que apenas podía contenerla. «Yo también te amo», respondió, permitiendo que su voz reflejara la profundidad de sus sentimientos. «Con cada parte de mí». Las palabras dieron paso a gestos, los gestos a caricias cada vez más íntimas. Con infinita delicadeza, Alejandro la guió en ese viaje de descubrimiento mutuo, atento a cada respuesta de su cuerpo, priorizando su placer y su comodidad sobre el suyo propio. Para Clara, esa primera experiencia trascendió lo físico. Era una rendición completa, un acto de confianza absoluta. En los brazos de Alejandro, sus miedos se disolvieron, reemplazados por sensaciones que nunca había imaginado posibles. La primavera madrileña estaba en su apogeo. Los jardines del Retiro exhibían su explosión de colores mientras Clara caminaba bajo los árboles en flor, repasando mentalmente su presentación. 6 meses después de su implementación, el Instituto Corazón de Felipe había conectado ya 12 hospitales rurales con centros especializados, salvando decenas de vidas. Hoy presentaría los resultados clínicos ante la Junta Internacional y representantes de la OMS. Su carrera había dado un giro inesperado. Ya no aspiraba solo a ser cirujana, sino que se había convertido en una referente en telemedicina pediátrica. La universidad le había ofrecido adelantar su titulación por méritos extraordinarios. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Confía en ti como yo confío en ti. Te amo». Una sonrisa iluminó su rostro. En estos meses, su relación había profundizado de maneras que jamás habría imaginado. Alejandro había encontrado en ella un ancla, una conexión con lo real y lo auténtico que tanto había anhelado. Clara había descubierto en él no solo al hombre apasionado y brillante, sino también al compañero que la alentaba a perseguir sus propios sueños. Sin embargo, no todo había sido un camino de rosas. La prensa del Corazón había descubierto su relación, publicando titulares sensacionalistas: «El millonario y la camarera», «Amor entre dos mundos», «La Cenicienta moderna». Algunos cuestionaban sus motivaciones, insinuando que Clara escalaba posiciones aprovechándose de Alejandro. Esos días fueron duros. Clara había querido renunciar al proyecto para acallar rumores, pero Alejandro se mostró inflexible. «Jamás permitas que intenten arrebatarte lo que has ganado por mérito propio», le había dicho con firmeza. «No les des ese poder». La conferencia fue un éxito rotundo. Clara presentó los datos con la precisión y pasión que la caracterizaban. Al terminar, recibió una ovación cerrada. Varios hospitales internacionales solicitaron implementar el sistema. Alejandro, sentado en primera fila, la observaba con orgullo y algo más, una determinación que Clara no lograba descifrar. Esa noche, mientras celebraban con el equipo en un restaurante del centro, Marta se acercó discretamente a Clara. «El señor Ruiz solicita que lo acompañes», dijo con una sonrisa cómplice. «Te espera en el coche». Intrigada, Clara se despidió
y encontró a Alejandro esperándola junto a su vehículo, visiblemente nervioso, algo inusual en él. ¿Todo bien?, preguntó ella. Perfectamente, respondió abriéndole la puerta. Solo quiero mostrarte algo. El coche los llevó por las calles iluminadas de Madrid hasta detenerse frente a una dirección que Clara reconoció de inmediato. Era el hospital donde su hermano Felipe había fallecido años atrás. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó confundida. Acompáñame, pidió Alejandro tomando su mano. En lugar de entrar al edificio principal, la guió hacia una nueva ala anexa, moderna y recién construida. Sobre la entrada un letrero iluminado: Unidad de Cirugía Cardíaca Pediátrica, Instituto Corazón de Felipe. Clara se detuvo, sin palabras, mientras Alejandro le entregaba una carpeta. La inauguración oficial es la próxima semana, explicó. Pero quería que lo vieras antes. Es parte de lo que hemos creado juntos. Con manos temblorosas, Clara abrió la carpeta. Contenía los planos de la unidad, equipada con la tecnología más avanzada, y un documento oficial nombrándola directora médica. Alejandro, esto es... Las palabras se ahogaron en su garganta. Lo que Felipe habría querido, completó él, y lo que tú mereces. Un nudo de emoción aprisionaba el pecho de Clara. De aquel dolor que había marcado su infancia, nacía ahora esperanza para otros niños. De su encuentro fortuito con Alejandro, una transformación que trascendía lo personal. Hay algo más, dijo Alejandro, su voz repentinamente más grave. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y por un instante el tiempo pareció detenerse. El mundo a su alrededor se desdibujó, concentrándose únicamente en ellos dos, en ese momento suspendido entre el pasado y el futuro. No lo tenía planeado para hoy, confesó con una vulnerabilidad que solo ella conocía. Pero al verte triunfar, al ver todo lo que hemos construido juntos, comprendí que no quiero esperar ni un día más. Las estrellas brillaban sobre Madrid, testigos silenciosos, mientras Alejandro tomaba las manos de Clara entre las suyas, la caja de terciopelo aún cerrada entre ellos, aguardando el momento perfecto para revelar su contenido. Clara Navarro, comenzó Alejandro, su voz cargada de emoción mientras se arrodillaba ante ella. Llegaste a mi vida como un torbellino, desafiando cada certeza, cuestionando cada barrera que había construido a mi alrededor. La ciudad parecía contener la respiración. El viento nocturno se había detenido. Las estrellas brillaban con intensidad inusual, como si el universo entero quisiera presenciar este momento. Me enamoré de tu valentía, de tu integridad, de tu pasión por ayudar a los demás, continuó él. Me enamoré de cómo tu risa transforma cualquier habitación, de cómo tu mente brillante encuentra soluciones donde otros solo ven problemas. Clara intentaba contener las lágrimas, sus manos temblorosas entre las de Alejandro. Este hombre que una vez le había parecido tan inalcanzable, tan distante de su mundo, ahora se mostraba completamente vulnerable ante ella. Me has enseñado que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias ni en propiedades, prosiguió, su voz quebrada por la emoción. Está en la capacidad de conectar con otros, de hacer el bien, de amar sin reservas. Abrió lentamente la caja de terciopelo, revelando un anillo con una solitaria zafira azul engarzada en platino. Sencillo pero elegante, exactamente como Clara habría elegido. Este anillo perteneció a mi abuela, explicó Alejandro. Una mujer sencilla que, como tú, tenía un corazón gigante y una voluntad inquebrantable. Creo que habría estado orgullosa de verte llevarlo. El tiempo parecía suspendido mientras Alejandro pronunciaba las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Clara Navarro, me concederías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa, de construir juntos una vida donde nuestros mundos no estén separados sino entrelazados como nuestros corazones. Por un instante, todas las dudas, los miedos y las inseguridades que habían nublado el camino de Clara se disiparon. En su lugar quedó una certeza cristalina, una verdad innegable. Amaba a este hombre con cada fibra de su ser. Sí, respondió, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. Sí, Alejandro, 1000 veces sí. Sus labios se encontraron en un beso que sellaba la promesa,
mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo con manos temblorosas. A su alrededor, Madrid brillaba como testigo silencioso de esta unión improbable y, sin embargo, perfecta. 3 meses después, en un amanecer dorado de septiembre, un pequeño viñedo en la Andalucía profunda se transformó en el escenario de su boda. No fue el espectáculo mediático que muchos esperaban del empresario tecnológico más importante de España, sino una celebración íntima rodeados únicamente por quienes realmente importaban. Tía Lucía, apoyada en su bastón pero radiante de orgullo, entregó a Clara en el altar. Sandra y Marta, convertidas en amigas inseparables a pesar de sus diferencias, compartían el papel de damas de honor. Los vecinos de Carabanchel se mezclaban con ejecutivos internacionales en una amalgama sorprendentemente armoniosa. Clara avanzó por el pasillo al ritmo de una suave melodía de guitarra española. Su vestido, diseñado por una joven modista del barrio, y no por algún famoso couturier como todos esperaban, combinaba elegancia con sencillez. En su ramo, junto a las flores blancas, había entrelazado una fotografía de Felipe y de los padres de ambos, presentes en espíritu en este día especial. Cuando llegó junto a Alejandro, él la miró como si estuviera contemplando un milagro. Sus ojos, habitualmente reservados, ahora no ocultaban la emoción que lo embargaba. El hombre que había construido murallas alrededor de su corazón durante décadas, ahora lo ofrecía completamente abierto, vulnerable y sincero. «Te amo», susurró solo para ella, antes de que el oficiante comenzara la ceremonia. Los votos que intercambiaron, escritos por ellos mismos, narraban su improbable historia, el malentendido inicial, los prejuicios superados, los mundos aparentemente incompatibles que encontraron puntos de conexión, el amor que creció entre barreras y floreció a pesar de ellas. «Prometo recordarte cada día que los sueños pueden hacerse realidad», dijo Alejandro, su voz firme a pesar de la emoción. «Prometo apoyarte en tu vocación, respetar tu independencia y construir contigo un legado de amor y esperanza. Prometo ser tu compañera, tu confidente, tu refugio», respondió Clara, las palabras fluyendo directamente desde su corazón. «Prometo recordarte siempre la bondad que habita en ti y amarte por quien eres, no por lo que tienes». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Alejandro la besó con una mezcla de pasión y ternura que hizo estallar en aplausos a los invitados. Las guitarras flamencas comenzaron a tocar mientras el sol de Andalucía se ponía en el horizonte, tiñendo de oro y púrpura el cielo. Esa noche, bajo un toldo de luces y estrellas, Clara y Alejandro bailaron rodeados de sus seres queridos. En sus rostros se leía la historia de un amor que había trascendido clases sociales, prejuicios y circunstancias. Un amor nacido de un encuentro fortuito y transformado en destino compartido. «¿Eres feliz?», preguntó Alejandro mientras giraban suavemente al ritmo de la música. Clara apoyó su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante y seguro de su corazón. «Más de lo que creí posible», respondió alzando el rostro para mirarlo. «¿Y tú?». Alejandro sonrió. Aquella sonrisa genuina y plena que solo ella conocía, la sonrisa del hombre detrás del empresario, del niño que había crecido en un barrio obrero y nunca olvidó de dónde venía, del ser humano complejo y maravilloso que había encontrado en ella su complemento perfecto. «Contigo, Clara Navarro de Ruiz de la Vega», dijo acariciando su mejilla, «he encontrado no solo la felicidad, sino el hogar que siempre busqué sin saber que lo estaba buscando». Mientras la música continuaba y la celebración se extendía en la noche andaluza, ambos supieron con absoluta certeza que sus corazones, como sus vidas, estaban ahora irremediablemente entrelazados en un vínculo que trascendería tiempo y circunstancias, un amor construido sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la elección consciente de caminar juntos, día tras día, hacia un futuro compartido. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.